Estas expresiones algebraicas se pueden mostrar o se pueden ver de dos formas o se pueden presentar de dos maneras. A través de su lenguaje coloquial o a través de su lenguaje simbólico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje coloquial? Es eso que expresamos con palabras. Por ejemplo, en nuestro ejemplo inicial era el doble de un número es 8. ¿Sí? Eso que expresamos con palabras sería el lenguaje coloquial. Pero a su vez eso que lo habíamos expresado de manera numérica o simbólicamente lo vamos a llamar, como valga la redundancia, lenguaje simbólico. Acá yo les traje algunos ejemplos para que ustedes puedan observar cómo tendríamos que expresar de manera simbólica eso que está dado de manera coloquial, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice un número. Yo no conozco cuál es el número, entonces lo voy a tener que expresar de alguna manera. ¿Cómo? Yo no sé cuál es el número, entonces le voy a llamar X. Entonces, un número que es X. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? En el segundo dice el triple de un número. Fíjense que acá cuando vamos a pasar del lenguaje coloquial al simbólico, es importantísimo que nosotros sepamos interpretar la oración, ¿sí? Y también poder identificar de qué manera voy a poder expresar matemáticamente esas palabras. Por ejemplo, dice el triple, entonces yo de entrada ya voy a saber que lo voy a tener que multiplicar por 3. ¿A quién? A un número que yo no conozco. Entonces le voy a llamar X a ese número. El otro ejemplo dice la mitad de un número. Cuando nosotros ahí tenemos que pensar a qué se refiere cuando habla de la mitad. Pensemos en la mitad de algo. Cuando pensamos en la mitad de algo tenemos que ver en cuántas partes dividimos ese algo. En ese caso, la mitad siempre es dividir al medio, es decir, dividir en dos partes iguales. Por lo tanto, entonces yo ya sé que voy a tener que dividir por 2. ¿A quién? A un número que yo no conozco. Otra manera de expresar es en forma de fracción. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? Dice un número aumentado en 2 unidades. Bueno, acá me habla de un número. Yo no sé cuál es el número, por lo tanto voy a tener que expresarlo con X. Pero a su vez me dice aumentado, entonces si es aumentado yo veo con qué operación puedo expresar esa palabra. Si estoy hablando de aumentar, voy a estar hablando de una suma. Si hubiese dicho disminuido, entonces ahí sería una resta. En 2 unidades. ¿A cuánto equivale esas 2 unidades? A 2. ¿Sí? Bien. Ahora, en el siguiente ejemplo me dice el siguiente de un número. El siguiente. Vamos a pensar de qué manera yo puedo expresar eso. Si yo digo, vamos a suponer, yo estoy analizando el número 5. ¿Cuál va a ser el siguiente del número 5? El 6. ¿Qué le sumé yo al 5 para saber que el siguiente era el 6? Un 1. Como en este caso yo no sé cuál es el número, entonces lo voy a expresar con la letra X. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar un 1. Entonces yo de esta manera puedo decir que ese es el siguiente de un número X.